¿Sabes? Si me preguntas a mí, que ya he visto pasar más de 80 primaveras por encima de mi cabeza, que he sentido el sol en la nuca trabajando la tierra y el frío calándome los huesos en noches de desvelo, te diré que siempre creí que el amor de un hijo era el tesoro más grande que uno podía aspirar a tener. Sí, un tesoro, pero no de oro ni de plata, ni de joyas que relucen y se pierden con el tiempo. Hablo de un tesoro de esos que se sienten aquí, en el alma, en lo más profundo del pecho. Un tesoro que uno guarda con celo, que uno protege con la vida misma, con cada fibra del ser. ¿Qué es un hijo, viejo, sino la continuación de uno mismo? La esperanza de que algo de lo que fuiste, de lo que sembraste, de lo que luchaste, perdure más allá de tus días. Desde el momento en que lo sostienes por primera vez, tan pequeño, tan frágil, tan inocente, sientes que tu destino ya no te pertenece del todo, que ahora llevas una responsabilidad que te pesa más que cualquier arado o cualquier jornada de trabajo. Es una carga dulce, sí, pero es una carga que moldea cada una de tus decisiones, cada uno de tus sueños, cada uno de tus sacrificios. Recuerdo, como si fuera ayer, las noches en vela cuando le daba fiebre, la forma en que su manita se aferraba a mi dedo gordo, el primer papá que balbuceó, un sonido que me llenó el pecho de una alegría tan pura que todavía, al pensarlo, me hace temblar la voz. Aquel día que empezó la escuela, con su mochila más grande que él, y yo ahí, viéndolo alejarse, con el nudo en la garganta y la esperanza de que el mundo fuera bueno con él, que le diera todas las oportunidades que a mí me fueron negadas por la pobreza, por las circunstancias. Recuerdo cuando se raspaba las rodillas jugando y corría a mis brazos, buscando consuelo en el único lugar seguro que conocía. Y yo, con esa calma de padre que no se permite dudar, le curaba las heridas, le soplaba el dolor, le prometía que todo estaría bien. Ay, cuántas veces le prometí el mundo, y cuántas veces me desvelé, noche tras noche, pensando cómo dárselo. Siempre quise ser el mejor padre que pude ser, con mis errores, con mis aciertos. Recuerdo el día que le compré su primera bicicleta, con el sueldo de un mes entero de trabajo duro. La alegría en sus ojos, ese brillo que te hace sentir que cualquier sacrificio vale la pena. O cuando lo llevé a su primer partido de fútbol, y cómo gritaba con cada gol, y cómo me miraba buscando mi aprobación. Eran esos momentos, pequeños y fugaces, los que tejían la tela de mi vida, los que le daban sentido a cada gota de sudor, a cada preocupación. Porque para eso estábamos, ¿no? Para construir un futuro para ellos, para que tuvieran una vida mejor, para que no tuvieran que pasar por las mismas penurias que uno. Pensaba yo, ingenuo, que ese amor era recíproco, inquebrantable, una de esas fuerzas de la naturaleza que no se doblegan. Creía que con los años, ese lazo, hecho de sangre, de recuerdos, de risas y de lágrimas compartidas, solo se haría más fuerte, más inquebrantable, que al llegar a mi vejez, él estaría ahí como yo estuve para él, que mi mano temblorosa encontraría su mano firme, que mis ojos cansados verían en los suyos el reflejo de una gratitud, de un respeto, de un amor tan puro como el que yo siempre le profesé. Pero, ay, mi gente, qué equivocado estaba. Hay silencios que gritan más que cualquier lamento en voz alta. Silencios que te perforan el alma como el grito mudo de una traición. Y hay verdades que duelen como 1000 puñaladas, clavándose una a una, sin piedad, hasta dejarte el corazón hecho jirones. Yo llegué a la jubilación, bendito sea Dios, después de una vida de trabajo honrado, de no deberle nada a nadie, de sacar a mi familia adelante con la frente en alto. Y mi hijo, mi único hijo, mi sangre, había organizado una fiesta para mí. Una fiesta, decía él,
para celebrar mis años de esfuerzo, mi legado, y yo, orgulloso, con el corazón hinchado, de una alegría tan grande que casi no me cabía en el pecho, lo miraba, lo escuchaba hablar y sentía que todo había valido la pena, que mi vida había sido un éxito, no por el dinero que nunca tuve en abundancia, sino por el hijo que había criado. Me sentía completo, realizado, a salvo. Pensaba que ahora por fin podía descansar, disfrutar de los pocos años que me quedaban, rodeado de mi gente, de mi familia. ¿Y qué encontré en esa celebración que debía ser el culmen de mi felicidad? El abismo, la oscuridad, la peor de las traiciones. Fue en esa fiesta, en mi propia fiesta de jubilación, con la casa llena de risas, de brindis, de abrazos supuestamente sinceros, que vi algo que ninguna padre debería presenciar. Mis ojos, que ya no tienen la vista de un lince, pero que aún distinguen la verdad de la mentira, vieron a mi propia sangre, a mi propio hijo, sí, a ese al que le di la vida, al que le entregué cada pedazo de mi alma, poner algo extraño, un líquido espeso y oscuro. Lo vi verterlo en mi bebida. No fue un error, no fue un accidente. Fue un movimiento calculado, furtivo, pero que mis ojos captaron con una claridad aterradora. Recuerdo la luz tenue del salón, los reflejos de las copas y el brillo metálico de una pequeña botella. Su mano, que tantas veces había tomado, la mía para cruzar la calle, ahora temblaba ligeramente al inclinar ese frasco sobre mi vaso. Y luego, esa sonrisa. Ah, esa sonrisa, la que siempre me había parecido tan parecida a la mía. Ahora era fría como la muerte misma, vacía, sin alma. Una sonrisa que no alcanzaba sus ojos, que solo era una máscara. Un gesto vacío para disimular la vileza que se cocinaba en su interior. El mundo entero se me vino encima en ese instante. El ruido de la fiesta se apagó de golpe, como si alguien hubiera puesto un paño sobre mis oídos. Las voces se convirtieron en un zumbido distante, las risas en un eco hueco. Solo existía yo, él, y ese líquido que se mezclaba con mi bebida, con mi vida. Mi corazón, viejo y maltrecho, dio un vuelco tan violento que creí que se me saldría del pecho. Sentí un frío glacial recorriéndome la espalda, un escalofrío que no tenía nada que ver con la temperatura de la noche. Era el frío de la traición, el frío del desengaño más profundo, el frío de saber que la persona que más amabas en este mundo era capaz de algo tan oscuro. ¿Qué harías tú en mi lugar, viejo? ¿Qué harías si vieras a tu propio hijo, el fruto de tu vientre, el pedazo de tu alma, intentar envenenarte? ¿Reaccionarías con rabia ciega, con el grito de un animal herido? ¿Lo confrontarías ahí mismo, delante de todos, destrozando lo poco que quedaba de la farsa familiar? ¿O te quedarías paralizado, con el alma rota y el cuerpo incapaz de moverse, de creer lo que tus ojos veían? Yo, les confieso, sentí todo eso y más. Sentí la furia ardiendo en mis venas, la pena tan honda que me quería hundir en el suelo, y un miedo primario a lo desconocido, a la maldad que nunca creí posible en mi propia casa. Pero, por encima de todo, por encima de la rabia y el dolor, se instaló una lucidez fría, una calma terrible, de esas que solo llegan cuando el shock es tan grande que te congela la sangre. No podía reaccionar con el alma ardiendo, con el corazón desbocado. Tenía que pensar, tenía que actuar, no solo por mí, sino por la dignidad que se me estaba arrancando. Me vi obligado a tomar una decisión que, les prometo, me rompió el alma en 1000 pedazos. Cada fibra de mi ser, cada recuerdo, cada sueño que había tejido para él, se desgarró en ese momento. Fue como si me arrancaran un pedazo de mí, dejándome una herida abierta, sangrante, que sé que nunca
cicatrizará del todo, pero esa misma decisión, por más dolorosa que fuera, me salvó la vida. Sí, me salvó la vida de una manera que ni te imaginas. Y, lo más importante, me devolvió la dignidad. Esa dignidad que, en un instante, mi propio hijo quiso pisotear y arrojar a la basura como si no valiera nada. No fue una decisión fácil, ni una que tomé a la ligera. Fue una decisión que nació del dolor más profundo, pero también de la necesidad imperiosa de justicia, de respeto, de no permitir que la maldad de un hombre, por más que fuera mi carne y mi sangre, se saliera con la suya. Porque si algo he aprendido en esta vida, es que uno puede perderlo todo: la juventud, la fuerza, el dinero, incluso la salud. Pero si pierdes la dignidad, lo has perdido todo de verdad. Escucha esta historia hasta el final, mi gente. Te prometo que te dejará el corazón encogido, como si te lo apretaran con una mano invisible. Te sentirás la piel de gallina, te lo aseguro, pero también te dará una lección que jamás olvidarás, una lección sobre la lealtad, la traición, el amor filial y la implacable búsqueda de la dignidad, porque a veces las verdades más duras son las que más nos enseñan, y a veces el dolor más grande es el que nos empuja a encontrar nuestra fuerza más profunda. Y antes de que sigas, si esta historia ya te está tocando el alma, si sientes el nudo en la garganta, no olvides darle a ese botón de me gusta. Ayúdame a que más personas conozcan esta verdad, a que más corazones se conmuevan. Y por favor, suscríbete al canal para que no te pierdas más historias como esta. Historias que te harán reflexionar, que te harán sentir y que quizás, solo quizás, te ayuden a ver la vida con otros ojos. La verdad, por más cruel que sea, siempre sale a la luz. Y hoy, la mía, está a punto de desvelarse. Mis ojos, mi gente, mis viejos ojos, cansados de tantos años de trabajo, de tantas madrugadas sin dormir, de tantas lágrimas derramadas por mis hijos, de repente se abrieron como nunca antes lo habían hecho. Esa tarde, en mi propia fiesta de jubilación, esa que con tanto cariño y con tanto esfuerzo organizamos, el mundo se me vino encima. ¿Sabes? La gente me felicitaba, me abrazaba, me palmeaba la espalda. Don Fernando, qué bien se ve. Se lo merece después de una vida de trabajo, me decían. Y yo, ingenuo, con el pecho inflado de orgullo y de una felicidad que creía merecida, les sonreía, les agradecía. Pobre de mí. No sabía que en ese mismo momento la felicidad se estaba pudriendo desde adentro, como una fruta que se ve bien por fuera, pero por dentro ya la carcome la plaga. Era un día soleado, de esos que te regalan un cielo azul profundo, sin una sola nube que empañara la esperanza. El jardín de la casa, que con tanto esmero cultivé durante décadas, estaba impecable. Había música, de esa que te hace mover los pies, aunque tengas las rodillas gastadas. Los olores del asado, de las empanadas recién hechas, de las flores, se mezclaban en el aire. Mis amigos de toda la vida, esos que estuvieron conmigo en las buenas y en las malas, brindaban con sus copas en alto. Mi esposa, mi dulce Elena, con su vestido favorito y esa sonrisa que todavía me roba el aliento, iba de un lado a otro, atendiendo a todos, más hermosa que nunca. Y mis hijos, mi sangre, mi orgullo, o eso creía yo. Ahí estaban mis dos nietos, correteando entre las mesas, con esa energía que solo tienen los niños, inocentes, ajenos a la miseria que se cocinaba bajo el mismo techo. Estaban mis nueras, conversando animadamente, y mi hijo, mi primogénito, Manuel, el que llevaba mi nombre, el que se parecía a mí en las facciones pero no en el alma,
Estaba cerca de la mesa del ponche y las bebidas. Lo observé de lejos, con ese cariño que solo un padre puede sentir, ese amor incondicional que a veces te ciega, ¿verdad? Lo veía reír, charlar con el suegro de su esposa, el señor Rojas, un hombre bonachón y algo ingenuo, que siempre me pareció de buen corazón. Manuel le palmaba el hombro, le ofrecía una copa, actuando como el perfecto anfitrión, el hijo modelo. Me serví un poco de la bebida, un refresco de tamarindo, porque el médico me había dicho que moderara el alcohol. Me senté un momento, respirando hondo, disfrutando del momento, de la culminación de una vida de esfuerzos. Mis manos, ya arrugadas y marcadas por el trabajo, sostenían la copa con la tranquilidad de quien ha cumplido. Miré a mi alrededor otra vez, absorbiendo cada detalle, cada risa, cada rostro. Y fue entonces, mi gente, fue en ese instante en que la máscara cayó, o mejor dicho, la levanté yo mismo sin querer. Mi hijo, Manuel, estaba cerca de la mesa de las bebidas otra vez. Yo lo seguía con la mirada, no por desconfianza, sino por esa querencia de padre. Él se acercó a mi copa, la misma que yo había dejado en la mesa un momento para ir a saludar a un viejo compañero. Estaba un poco de espaldas a mí, como si quisiera disimular, pero la posición de su cuerpo, esa forma de encorvarse ligeramente, de cubrir con su brazo el movimiento, me llamó la atención. Una alarma diminuta, casi imperceptible, sonó en mi cabeza. Un pálpito, ¿sabes? De esos que te avisan que algo no anda bien, aunque no sepas el qué. Desde mi asiento vi cómo sacaba algo de su bolsillo interior. No era grande, una botella pequeña, quizá un gotero, un frasco oscuro que ocultaba con la palma de la mano. Mi corazón, que segundos antes latía con la calma de la paz, empezó a galopar como caballo desbocado. Mis ojos se clavaron en él, sin parpadear, como si mi vida dependiera de no perder de vista cada uno de sus movimientos. Y sí, mi gente, en ese momento, mi vida realmente dependía de eso. Lo vi desenroscar la tapa con una agilidad que me heló la sangre, con un movimiento rápido, casi imperceptible para cualquiera que no estuviera observando con la atención que yo le ponía. Inclinó el frasco sobre mi copa. No una, no dos, sino varias gotas cayeron en mi bebida, ese refresco de tamarindo que tanto me gustaba. Las gotas se disolvieron al instante en el líquido oscuro, sin dejar rastro visible. Pero yo lo vi, con mis propios ojos. Lo vi. El silencio a mi alrededor se volvió ensordecedor, aunque la música seguía sonando y la gente seguía riendo. Para mí, el mundo se había detenido. Mi mente procesaba la imagen una y otra vez. El frasco oscuro, el líquido cayendo, la disolución instantánea. Y luego, mi gente, luego llegó la parte que me rompió el alma en 1000 pedazos. Después de hacer lo que hizo, Manuel miró a su alrededor. Una mirada rápida, calculadora, para asegurarse de que nadie lo había visto. Y al no encontrar miradas sospechosas, giró ligeramente la cabeza y me sonrió. Una sonrisa, una maldita sonrisa. Pero no era la sonrisa cálida de mi hijo, no era la sonrisa de un hombre feliz en la fiesta de su padre. No, mi gente. Era una sonrisa fría, vacía, una sonrisa que ahora, con el paso de las horas, me parece fría como la muerte misma. Una sonrisa que no alcanzaba sus ojos, que seguían siendo dos pozos oscuros y sin emoción. Una sonrisa que me heló hasta los huesos, que me hizo sentir un frío que ni siquiera el sol de la tarde podía disipar. En ese instante, su rostro, que tantas veces había besado, que tantas veces había visto crecer, se me reveló como el de un extraño, un lobo con piel de cordero, un depredador disfrazado de hijo. ¿Qué harías tú en mi lugar, viejo? ¿Qué harías si vieras a tu propia sangre?
a ese hijo al que le diste todo, al que le enseñaste a caminar, a ese que cuidaste de sus enfermedades, al que le diste tu apellido y tu legado, intentar envenenarte en tu propia fiesta de jubilación. ¿Qué se siente? Se siente como si te arrancaran el corazón con las manos desnudas. Se siente como si te metieran un cuchillo en el alma y lo retorcieran. Se siente como si toda tu vida, todos tus esfuerzos, todos tus sueños, se hubieran convertido en cenizas en un instante. Me quedé inmóvil. Mis manos, que antes sostenían la copa con placidez, ahora la apretaban con una fuerza que me hacía temblar. El sudor frío me recorrió la espalda. Quise gritar, quise levantarme y confrontarlo ahí mismo, frente a todos, desnudar su bajeza ante la mirada de sus propios hijos, de su esposa, de mis amigos. Pero no pude. No me salió la voz. Un nudo, más grande que cualquier otro que hubiera sentido, se me anudó en la garganta, impidiéndome respirar. El aire parecía faltar en mis pulmones. Las imágenes se sucedían en mi mente como fogonazos. Manuel de niño, con su uniforme escolar, orgulloso de mí. Manuel adolescente, pidiéndome consejo sobre su primer amor. Manuel adulto, aceptando mi ayuda para comprar su primera casa. ¿Todo era una mentira? Todas esas muestras de afecto, esos abrazos, esas palabras de gratitud, eran solo un disfraz, una pantomima para ocultar la verdadera oscuridad que llevaba dentro. No podía ser. Mi hijo, mi hijo. El dolor era tan agudo que pensé que me iba a desmayar ahí mismo. Pero a pesar del shock, a pesar del dolor desgarrador, una parte de mi cerebro, esa parte vieja y curtida por la vida, esa parte que había aprendido a sobrevivir a golpes, empezó a funcionar con una frialdad aterradora. Observé a Manuel. Él se alejaba de la mesa, mezclándose entre la gente con esa misma sonrisa congelada. Era un actor consumado. Su actuación era perfecta. Nadie más lo había visto. Nadie más lo sabría. La copa seguía ahí, en la mesa. Mi copa, mi refresco de tamarindo, ahora envenenado. Pensé en levantarlo, en tirarlo lejos. Pero, ¿y si me veían? ¿Y si sospechaban? No podía permitir que Manuel supiera que yo sabía. La ventaja de la sorpresa era lo único que tenía en ese momento. Mi única arma contra la traición más vil. Mis ojos, de repente, se posaron en la copa del señor Rojas, el suegro de mi hijo. Estaba justo al lado de la mía. También era un refresco de tamarindo, idéntico al mío. Y entonces, mi gente, en ese momento de puro terror y dolor, en ese abismo de traición, se me ocurrió una idea que me revolvió las entrañas, que me puso la piel de gallina, pero que también me dio una pizca de esperanza para sobrevivir. Una idea retorcida, sí, cruel, pero ¿qué otra opción tenía? Si no actuaba, si no hacía algo, yo sería el que caería, y Manuel se saldría con la suya. Y eso, mi gente, no lo iba a permitir. No después de una vida de rectitud. No por la mano de mi propio hijo. Mi corazón seguía latiendo con fuerza, pero mi mente ahora estaba gélida, fría como el hielo. Los planes empezaron a tejerse en mi cabeza con una velocidad inaudita. Necesitaba moverme, necesitaba actuar, necesitaba salvarme y al mismo tiempo necesitaba desenmascarar a ese monstruo que se hacía llamar mi hijo. El aire alrededor de mí se volvió pesado, como si la atmósfera misma estuviera cargada de la tensión de la tragedia que se cernía sobre nosotros. La música, que antes me parecía alegre, ahora sonaba estridente, casi burlona. Las risas de la gente, huecas. Cada rostro, cada persona en esa fiesta se me apareció difuso, como si de repente me hubiera desconectado de la realidad. Solo mi hijo, su sonrisa fría y la copa envenenada
eran nítidos en mi campo de visión. Y te juro, mi gente, que en 1900, ese momento, mientras la sonrisa de mi hijo se grababa a fuego en mi memoria, como un tatuaje de dolor, sentí la rabia subir por mi garganta, una rabia controlada, silente, pero más profunda que cualquier volcán. No era la rabia impulsiva de un joven, sino la rabia calculada de un viejo, de un padre traicionado que había visto más de lo que nadie debería ver. No iba a llorar, no iba a suplicar, iba a actuar. Y si tenía que sacrificar algo para que la verdad saliera a la luz, para que la justicia se impusiera, así sería. Porque la dignidad, mi gente, la dignidad no se negocia. Y mi vida, por más años que tuviera, no valía menos que la de mi hijo, menos aún si él era el verdugo. Me levanté despacio, con una calma forzada, con los músculos tensos. Nadie me prestó atención, todos estaban sumidos en la algarabía de la fiesta. Mis ojos no se apartaron de la mesa de las bebidas. Necesitaba una oportunidad, un instante de descuido, un momento, y sabía que ese momento llegaría, porque los villanos, mi gente, siempre cometen algún error, por pequeños que sean. Y yo, que ya no era un ingenuo, estaba listo para esperarlo, para cazarlo, para atraparlo en su propia trampa. Mi mano por debajo de la mesa apretó mi puño con fuerza. La desesperación se mezclaba con una determinación férrea. No permitiría que mi jubilación, el día que debía ser el inicio de mi descanso y mi paz, se convirtiera en mi final. No por la mano de mi propia sangre. Me prometí a mí mismo, en ese silencio sepulcral que solo yo podía oír, que Manuel pagaría por esto, no por venganza, mi gente, sino por justicia, y por la dignidad de este viejo que había dado todo por su familia, y que ahora se veía traicionado de la manera más cruel imaginable. La música seguía sonando, los invitados seguían riendo, y el sol seguía brillando en mi jardín. Pero para mí, el mundo había cambiado, el color se había ido, y la sombra de una verdad terrible se cernía sobre mi fiesta de jubilación. Era el brindis de mi retiro, sí, pero un brindis amargo, mi gente, amargo como el peor de los venenos. Mi gente, ¿saben lo que es sentir que el aire se te va de los pulmones, que el suelo bajo tus pies se abre en un abismo oscuro y profundo, justo cuando creías estar en la cima de tu vida? Eso fue lo que me pasó. Un instante, un puto segundo que se estiró en una eternidad, donde mi cerebro procesó la imagen que mis ojos se negaban a creer. Mi hijo, mi sangre, el muchacho por el que di mi juventud, mis sueños, cada gota de sudor. En esta tierra, él estaba envenenándome. El corazón se me hizo un puño. No es una frase, viejo, no es una metáfora. Es la pura verdad. Sentí cómo ese órgano vital, que había latido con fuerza por ese muchacho desde antes de que naciera, se encogía, se retorcía como si lo estuvieran estrujando con una tenaza de hierro. Era un dolor físico, sí, pero 1000 veces peor. Era un dolor que te atraviesa el alma, que te desgarra por dentro, que te hace cuestionar cada recuerdo, cada sacrificio, cada abrazo dado. ¿Fui yo un ciego? ¿Fui un tonto? ¿Cómo pude no ver venir esto? ¿Cómo pude criar a un monstruo? La música de la fiesta, esa que hasta hace un segundo era la banda sonora de mi felicidad, se convirtió en un ruido lejano, un eco sordo que no lograba penetrar el cristal de la burbuja en la que me había metido el shock. La risa de mis amigos, el tintineo de las copas, todo se desdibujó. Mi mirada estaba fija en mi hijo, en esa sonrisa que, hasta hace un momento, me pareció de orgullo y alegría por mi retiro y que ahora era fría, fría como la muerte misma, una máscara, una maldita máscara. ¿Y qué haces tú, ah? ¿Qué harías en mi lugar, viejo? ¿Gritas? ¿Lo encaras?
¿Le tumbas la copa de la mano y lo humillas frente a todos? Mi primera reacción, te lo juro por lo más sagrado, fue la ira. Una furia ciega, un volcán que bullía en mi pecho, amenazando con explotar y arrasar con todo a su paso. Quise saltar, quise agarrarlo por el cuello y exigirle una explicación, una razón, un por qué que jamás llegaría a entender. Quise verlo arrodillado, confesando su vileza. Pero la ira, aunque poderosa, es una brújula rota. Te lleva a la perdición. Y en ese instante, en medio del pandemonio de mis emociones, algo se activó en mí. No sé si fue la sabiduría de los años o un instinto de supervivencia que creí perdido, pero la mente se me aclaró. Como si una tormenta violenta se disipara de golpe y dejara atrás una calma fría, una lucidez aterradora. No podía permitirlo. Era mi vida, la vida que había luchado tanto por construir, la vida que merecía disfrutar en paz después de tanto esfuerzo. No podía permitir que ese líquido mortal llegara a mis labios, pero tampoco podía reaccionar con el alma ardiendo, con el corazón destrozado a la vista de todos. No, esa no era la manera. Reaccionar así sería darle el gusto, sería caer en su trampa con la dignidad hecha pedazos. Y algo me dijo, en lo más profundo de mi ser, que mi dignidad era lo único que me quedaba intacto en ese momento. Me miré a mí mismo viejo. Me vi ahí, sentado en la cabecera de la mesa, rodeado de gente que me felicitaba, que me aplaudía. Vi mi copa, llena de un líquido que, para los demás, era champán, pero para mí era veneno. Y mi hijo, a pocos metros, observándome con la misma sonrisa helada, esperando que yo la bebiera. El maldito esperaba mi muerte. Sentí un nudo en la garganta, uno de esos nudos que te cortan el aliento, que te impiden tragar, que te hacen sentir la opresión del terror y el desengaño. Pero la calma que me había invadido era helada, calculadora, una calma que solo se alcanza cuando te enfrentas a lo más oscuro de la naturaleza humana y te das cuenta de que debes ser más frío que el hielo para sobrevivir. Mis ojos, entrenados por años de mirar el mundo con detalle, empezaron a escanear el lugar. No buscaba un escape, no buscaba ayuda, buscaba una solución rápida, eficaz, silenciosa. No quería estropear la fiesta de mi propio retiro. ¿Entiendes? No quería que mi último recuerdo de ese día fuera un escándalo, un drama público que manchara mi nombre y mi historia. Mi hijo ya se encargaría de eso, pero a su tiempo. Fue entonces cuando lo vi, a don Gustavo, el suegro de mi hijo. Un hombre bueno, inocente, un poco despistado, pero de buen corazón. Estaba sentado a mi derecha, a escasos centímetros. Su copa, idéntica a la mía, estaba apoyada en la mesa. Él se había levantado para saludar a unos parientes lejanos, dejando su bebida sin vigilancia por un momento. La mía estaba justo frente a mí. Una oportunidad, una terrible, dolorosa, pero innegable oportunidad. Mi mente trabajó a una velocidad vertiginosa. Si yo no bebía, él podría sospechar. Si yo reaccionaba, se armaría un escándalo y tal vez nunca podría probar su culpa. Pero si esa copa no llegaba a mis labios, pero sí a los de alguien más, la idea me golpeó con la fuerza de un rayo. No podía ser. ¿Cómo podía yo pensar en algo así? ¿Cómo podía desear que el veneno que era para mí fuera para otro? Mi conciencia se rebeló. ¿Qué clase de hombre era yo? Pero entonces, otra voz, más fría, más imperativa, se alzó en mi interior. ¿Y qué clase de hombre era mi hijo? ¿Qué clase de padre sería yo si permitiera que su crimen quedara impune?
o si arriesgara mi propia vida por un sentimiento de culpa que él había sembrado en mí. No, viejo, no era venganza, era supervivencia, era justicia, no contra don Gustavo, Dios me libre, sino contra la maldad de mi propia sangre. Era una forma de desenmascarar la verdad sin tener que gritarla a los cuatro vientos. Una forma de que la misma trampa que mi hijo tendió se volviera contra él, o al menos le hiciera ver las consecuencias de sus actos de la manera más cruda posible. Mi mano derecha, sin que yo le diera una orden consciente, se movió con una lentitud que me pareció una eternidad. Mis dedos rozaron mi copa, la sentí fría. La otra, la de don Gustavo, estaba un poco más allá. El corazón me latía a 1000 por hora, bombeando sangre fría por mis venas. Cada músculo de mi cuerpo estaba tenso, pero por fuera era una estatua, un viejo sentado en su fiesta de jubilación. Miré de reojo a mi hijo. Seguía sonriendo, con la mirada fija en mí, esperando. No se daría cuenta. ¿Sería tan estúpido? Esa pregunta se me quedó grabada. La estupidez de la maldad, la ceguera de la avaricia, con una calma que no sé de dónde saqué, una calma helada que cubría el volcán que rugía en mi interior. Fingí estirarme para tomar una aceituna de un platillo que estaba un poco lejos. Mis movimientos fueron suaves, imperceptibles, como los de un viejo cansado, sí, pero también como los de un depredador silencioso. Mi mano se deslizó, rozando mi copa, y en un movimiento casi imperceptible, mis dedos índice y pulgar se aferraron a la base de la copa de don Gustavo. Al mismo tiempo, mi otra mano, con la misma disimulada lentitud, se llevó mi propia copa. Fue un intercambio fugaz, casi invisible para cualquier ojo que no estuviera prestando atención al detalle más mínimo. La copa de mi hijo, la envenenada, ahora estaba en el lugar de don Gustavo, y la suya, la inocente, en mi lugar. El roce de los cristales fue apenas un susurro que solo mi oído, hipersensible por el miedo, pudo captar. El sudor frío me perlaba la frente. Mi respiración era superficial, contenida. Sentí un alivio momentáneo al tener la copa limpia frente a mí, pero el nudo en la garganta se apretó aún más al pensar en la otra, la copa que ahora esperaba a don Gustavo. Dios mío, ¿qué había hecho? Pero no había marcha atrás. La decisión estaba tomada. Mi dolor, ese dolor infernal que me quemaba el alma, esperaba salvar una vida. La vida que mi propio hijo quería arrebatarme, y en ese acto quizás exponer la verdad que se escondía detrás de sus ojos fríos. Me recosté de nuevo en mi silla, con la mirada fija en mi copa, la que ahora era mía. Era champán, un brindis, el brindis de mi retiro. Pero ya no era mío, ya no. Era el brindis de una tragedia que se avecinaba, de una verdad que estaba a punto de explotar en 1000 pedazos. El silencio que siguió a ese intercambio me pareció el más ruidoso de mi vida. Un silencio que gritaba, que anticipaba el horror. Mi hijo, ajeno a mi estratagema, ajeno al hielo que se había apoderado de mi corazón, seguía mirándome, esperando. Esa sonrisa congelada en su rostro, la misma que había visto momentos antes, ahora me parecía la confirmación de su perversidad. ¿Cómo pude no ver antes el monstruo que había criado? ¿Cómo pude ser tan ciego? Don Gustavo regresó a su asiento, sonriente, ajeno a su destino. Se sentó, tomó la copa que estaba frente a él, mi copa envenenada, y la levantó en un brindis general. Por el viejo, por su jubilación, por muchos años más de vida, exclamó con su voz ronca y alegre. Cada palabra era un puñal, cada sorbo que estaba a punto de dar, una sentencia. Yo, con mi propia copa en la mano, levanté la vista. Mi mirada se cruzó con la de mi hijo, y en sus ojos, por primera vez, no vi solo la fría expectativa, vi una chispa de triunfo.
una pequeña y cruel satisfacción. Y fue en ese momento, mi gente, que no tuve la menor duda. No era un error, no era una confusión, era un plan macabro, orquestado por mi propia sangre. Mi mano tembló, no de miedo, sino de una impotencia, mezclada con una rabia sorda. ¿Cómo podía yo ser el padre de un ser tan vil? Pero me mantuve firme. La compostura, la calma helada, era lo único que me quedaba. Y la esperanza, la terrible esperanza, de que el dolor que se avecinaba no fuera en vano, que esa tragedia fuera el catalizador de una verdad que debía salir a la luz. Y esperé con el corazón encogido, con el alma en un puño. Esperé el inevitable, el brindis amargo, el inicio del fin, el comienzo de mi nueva vida, sin sombras, sí, pero forjada en el fuego de la traición y el dolor más profundo que un padre puede sentir. ¿Qué más podía hacer, viejo? ¿Qué más podía hacer un padre roto, más que intentar salvar una vida, incluso si eso significaba presenciar una injusticia para desvelar una verdad mayor? El reloj, en mi cabeza, había dejado de correr. Se había detenido en ese instante, en esa imagen de don Gustavo levantando la copa, y el mundo, para mí, se sumió en un silencio ensordecedor, esperando el estruendo. Mi gente, el corazón se me apretó como un puño, pero mi mente, ¿saben? Mi mente estaba más fría que un témpano de hielo. Había tomado una decisión que me carcomía por dentro, que me hacía sentir como el diablo en persona, pero que sabía, con una certeza espantosa, que era la única forma de salvar mi vida, y quizás la de un inocente. Pero uno nunca está preparado para ver cómo se desata el infierno. Nunca. El brindis. Ese maldito brindis que debió ser la celebración de mi vida, se convirtió en el preludio de una tragedia. Mi hijo, el muy descarado, levantó su copa, una copa vacía para él, y brindó por mi jubilación, por muchos años de vida y salud. Salud, qué ironía tan cruel. Su sonrisa, esa misma sonrisa que horas antes me pareció dulce, ahora la veía distorsionada, una mueca plástica que ocultaba la podredumbre de su alma. Y justo después de él, con la misma energía, como si nada, el suegro. Don Ernesto, un hombre al que conocía de hace años, un buen tipo, un poco ruidoso, eso sí, pero de corazón noble, un hombre que se ganaba la vida honradamente y que adoraba a su hija, la esposa de mi hijo. Él levantó mi copa, la copa que por un instante fue mía, la copa envenenada, y con ese brillo en los ojos que solo la felicidad sincera puede dar, gritó: «Por don Ricardo, por sus años de trabajo, por la vida que le queda por disfrutar. Salud, amigo». Y bebió. ¿Ustedes han visto alguna vez un castillo de naipes derrumbarse? Una por una, las cartas caen, lenta, inevitablemente, hasta que todo es un montón de cartón. Así vi yo como la vida de don Ernesto se desmoronaba en cuestión de segundos. El trago le bajó por la garganta y por un instante, un microsegundo, que se estiró como una eternidad, no pasó nada. Su sonrisa se mantuvo, sus ojos chispeantes. Yo lo miraba, con el alma en un hilo, con cada fibra de mi ser gritando: «No, no bebas». Pero la voz no me salía. La sangre se me había helado en las venas. Y entonces, como si un rayo lo hubiera partido por la mitad, su rostro se contrajo. Los ojos que hace un instante reían, se abrieron con una expresión de puro espanto, de incomprensión. Su mano, la que sostenía la copa, se agitó levemente, como si quisiera pedir ayuda, pero no había palabras, solo un quejido ahogado que se perdió en la algarabía de la fiesta. Cayó. Se desplomó como un costal de papas, un sonido seco, sordo,
que en mi memoria resuena como el gong del juicio final. La copa de cristal, esa maldita copa, rodó por el suelo y se hizo añicos, esparciendo esquirlas y las últimas gotas de veneno por el brillante mármol. El silencio, mis amigos, el silencio que siguió a esa caída, fue el más pesado que he escuchado en toda mi vida. No fue un silencio de respeto, no, fue el silencio de la incredulidad, el estupor, un segundo, quizás dos, y luego, el pandemonio. «¡Ernesto!», gritó su esposa, la pobre señora, con una voz que era una mezcla de terror y agonía. Se abalanzó sobre él, con las manos temblorosas, intentando levantarlo, como si una madre intentara despertar a un hijo dormido. Pero don Ernesto no estaba dormido. Su cuerpo inerte, pálido, contrastaba con el mantel blanco y los colores alegres de la fiesta. La gente, que un instante antes reía y charlaba, ahora se amontonaba, empujándose, con rostros desfigurados por el horror. Unos gritaban, otros jadeaban, algunos se llevaban las manos a la boca, intentando contener un grito que se negaba a quedarse dentro. ¿Qué harían ustedes en un momento así, ¿Correr? ¿Ayudar? Yo me quedé inmóvil, parado en medio de ese torbellino de gritos y confusión, mi mirada fija en un solo punto. Mi hijo, él que hacía un instante brindaba con una sonrisa gélida, ahora se había quedado petrificado. Su copa vacía aún estaba en su mano, pero la sonrisa había desaparecido. En su lugar, un semblante pálido, como si hubiera visto un fantasma. Los ojos, antes fríos, ahora brillaban con un miedo primario, incontrolable. Ahí está, lo vi. Ahí estaba la máscara resquebrajándose. Su esposa, mi nuera, la hija de don Ernesto, llegó corriendo, su vestido de fiesta arrastrándose por el suelo, el rostro bañado en lágrimas. Se tiró de rodillas junto a su padre, con un grito desgarrador que me atravesó el alma como una flecha envenenada. «Papá, papá, por favor despierta. ¿Qué te pasa, papá?». Era una escena dantesca. Las velas que adornaban las mesas ahora parpadeaban, arrojando sombras danzantes que hacían parecer que los demonios bailaban en la sala. El olor a comida, a alcohol, a flores, se mezclaba con un nuevo aroma, uno que yo reconocía muy bien, el del miedo, el de la muerte. La gente se movía como hormigas en un hormiguero destrozado. «¡Llamen a una ambulancia!», gritaba alguien. «¡Un médico, por favor, que alguien llame a un médico!», replicaba otro. Y yo, el supuesto jubilado festejado, el hombre que había planeado todo esto, permanecía en silencio, una isla de calma en medio de un océano de histeria. Sentía los ojos de algunas personas sobre mí, miradas de sorpresa, quizás de reproche. ¿Por qué el viejo no hacía nada? ¿Por qué estaba tan sereno? ¿Qué sabían ellos de la tormenta que rugía dentro de mí? El dolor era un cuchillo, girando en mi pecho. Cada vuelta me recordaba lo que había tenido que hacer. Pero la rabia, esa rabia vieja y sorda, también estaba allí, mezclada con una frialdad calculada que no me abandonaba. Mi hijo, mis amigos, se había acercado a su esposa, a mi nuera. Intentaba consolarla, ponerle una mano en el hombro, pero sus movimientos eran torpes, robóticos. Sus ojos, los que no se despegaban del cuerpo inerte de su suegro, de la víctima, de su propio veneno, no paraban de moverse. Buscaban algo, una salida, una explicación, y yo lo veía todo. Lo veía temblar, no de tristeza, sino de pánico puro. Su boca se abría y se cerraba, pero no salía sonido. Era el terror del asesino atrapado. Creía que esto sería tan fácil, que se saldría con la suya, que un anciano enfermo simplemente moriría en su jubilación y nadie preguntaría. ¡Qué ingenuo! ¡Qué idiota! La avaricia,
lo había cegado, lo había convertido en un monstruo, y ahora ese monstruo empezaba a sentir el filo de la guillotina. Un silencio se hizo momentáneamente cuando dos hombres, invitados de la fiesta que resultaron ser paramédicos, intentaron reanimar a don Ernesto. Un torpe RCP sobre el mármol frío, mientras el resto de la gente observaba con los corazones en la boca. Cada compresión en el pecho, cada soplido, era una daga para la pobre esposa y la hija. Y para mí, porque sí, yo era el que había salvado mi vida a costa de otra. Pero no fue mi culpa. No fue mi culpa. Fue su elección, la elección de mi hijo de envenenarme. Yo solo desvié la bala, mis amigos. Desvié la bala que él apuntó a mi cabeza, la máscara de mi hijo, esa que había llevado puesta toda la noche, esa de hijo ejemplar, de yerno preocupado, de hombre de familia, se estaba cayendo a pedazos. Sus ojos ya no miraban el cuerpo de don Ernesto con preocupación, sino con un miedo egoísta, con el terror de ser descubierto. Lo vi, lo juro, lo vi lanzarle una mirada fugaz a su esposa, a mi nuera, una mirada de advertencia, de silencio, como si pudiera controlar a la gente con los ojos. Patético. No había forma de esconder lo que acababa de suceder. La tragedia era demasiado real, demasiado innegable. La sirena. Esa fue la siguiente nota en esta horrible sinfonía. El sonido agudo de la ambulancia, acercándose cada vez más, rompió la burbuja de la fiesta, trayendo la realidad, la crudeza de la ley, de la justicia. Las luces rojas y azules intermitentes se reflejaban en los cristales del salón, pintando el elegante espacio con los colores del caos. 2, 3 paramédicos más entraron corriendo, con sus maletines, con la prisa de quien lucha contra el tiempo. Yo los veía trabajar, con la eficiencia fría de los profesionales, y en cada movimiento, cada palabra que decían, yo sentía la distancia, la brecha que se abría entre ese drama y mi propio papel en él. Me sentía como un fantasma en mi propia fiesta, observando mi vida desde afuera. El hombre que acababa de desplomarse, el pandemonio, mi hijo descompuesto. Todo era una película de terror, y yo era el espectador principal. Pero no era solo espectador, no. Era el guionista, el director y también el actor principal en esta obra macabra. Qué peso tan grande cargaba sobre mis hombros, mis amigos. El peso de la vida y la muerte, el peso de la traición y la justicia. Los paramédicos, después de unos minutos que parecieron siglos, se miraron entre sí. Sus rostros, antes llenos de esperanza por la lucha, ahora estaban serios, graves. Negaron con la cabeza. Un silencio, de nuevo, un silencio diferente, uno que lo decía todo. El grito de la esposa de don Ernesto fue más fuerte esta vez, un lamento que heló la sangre a todos. No, mi Ernesto, no. Mi nuera, ella también, se desmoronó. Sus sollozos eran roncos, desgarradores. Se abrazó al cuerpo de su padre, negándose a soltarlo. Y mi hijo, ¿saben qué hacía mi hijo? Se encogió como si las paredes se le vinieran encima. Sus ojos me encontraron en medio de la multitud, en medio de la conmoción. Su mirada era una mezcla de terror, de súplica, de un entendimiento brutal de que yo lo había visto, que yo lo sabía, que no había escapatoria, que el viejo al que intentó envenenar, el viejo al que pensó que podía engañar, no era tan tonto, no era tan ciego. Yo le sostuve la mirada, con mi propio par de ojos, que quizás no tenían el brillo de la juventud, pero que veían con una claridad mortal. No había reproche en mis ojos, ni rabia, solo una tristeza infinita,